Israel retira sus tropas de la ciudad de Han Yunis en el sur de la Franja de Gaza, pero asegura que no es el fin de la guerra. Por el contrario, el ejército israelí dijo estar preparándose para futuras operaciones en la Franja de Gaza, en lo que aseguraron será una larga guerra. La Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU condenó el ataque del domingo sobre la planta nuclear de Zaporilla controlada por las fuerzas rusas y advirtió sobre un accidente grave. Mientras tanto Kiev como Moscú se acusan mutuamente de haber perpetrado los ataques. Entre ataques y acusaciones se llevó a cabo el primer debate presidencial en México. El enfrentamiento estuvo protagonizado por la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. Al encuentro también asistió el candidato Jorge Álvarez. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Estamos emocionados de presentarles la nueva imagen que tendrá France 24 a partir de hoy, que refleja nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia informativa. Vamos a empezar hablando de la guerra en Gaza. El ejército israelí advirtió que la retirada de la mayoría de las tropas del sur del enclave, anunciado el domingo, no significa el fin de la guerra. El jefe del Estado Mayor señaló que las fuerzas israelíes están lejos de detenerse y que la retirada es un intento de recuperarse y prepararse para futuras operaciones, principalmente una invasión terrestre de la ciudad del sur de Rafah. La noticia se conoce cuando el conflicto ha entrado ya en su 7º mes, luego del ataque de Hamás en territorio israelí. Habían huido de los combates en Han Yunis al principio de la guerra y ahora que las fuerzas israelíes anunciaron su retirada de la ciudad del sur de Gaza, estos palestinos han regresado. Pero la ciudad que una vez conocieron ahora es un paisaje en ruinas. Vinimos a ver qué había pasado con la casa, pero no pudimos encontrar ninguna casa. Solo hay escombros. No se puede vivir aquí. Los animales no pueden vivir aquí. Entonces, ¿cómo se supone que va a vivir una persona? La destrucción es irreal. La retirada de Han Yunis es parte de un esfuerzo más amplio de Israel para disminuir sus tropas en Gaza. Esto en un intento de aliviar a los reservistas que han estado combatiendo contra Hamás desde octubre pasado. La retirada pone fin a lo que ha sido un momento clave de la guerra, pero Israel insiste en que su ofensiva no ha terminado. El ejército tiene la mira puesta en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino, como su próximo objetivo. La guerra en Gaza continúa y estamos lejos de detenernos. Los líderes de Hamás siguen escondidos. Los alcanzaremos tarde o temprano. No dejaremos ninguna división operativa de Hamás en ninguna parte de la franja. Tenemos planes y actuaremos cuando lo decidamos. Israel asegura que Rafah es el último bastión de Hamás, pero también es el hogar de alrededor de 1,4 millones de personas que se refugian allí, por lo que ha habido una oposición global a los planes de una operación terrestre en la ciudad del sur, incluso por parte del principal aliado de Israel, Estados Unidos. Washington exige ver un plan creíble para proteger a los civiles en Rafah. Los llamados se han encontrado con oídos sordos. Según los medios locales en Israel, el ejército se está preparando para evacuar Rafah dentro de una semana, un proceso que podría llevar varios meses. Hoy se dio apertura a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia en La Haya tras un caso presentado por Nicaragua contra Alemania en el que se acusa al país europeo de permitir actos de genocidio y violaciones del derecho internacional humanitario al suministrar ayuda militar a Israel en medio de la guerra en Gaza. La parte nicaragüense pidió al alto tribunal que ordene medidas provisionales contra Berlín para que suspenda inmediatamente la ayuda a Israel. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de un nuevo ataque contra la central nuclear de Zaporilla, que está controlada por las fuerzas rusas desde 2022. Las autoridades nucleares en Moscú dijeron que la planta fue atacada con drones en 3 oportunidades este domingo. Uno de los artefactos explotó sobre uno de los reactores de la central. Desde Kiev negaron estar involucrados en la ofensiva que fue condenada por la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU. Su director advirtió sobre el riesgo de un gran accidente nuclear. Como dije ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Junta de Gobernadores del OIEA, nadie puede beneficiarse ni obtener ninguna ventaja militar o política de los ataques contra instalaciones nucleares. Esto no se puede hacer. Hago un llamado a los responsables militares para que se abstengan de cualquier acción que viole los principios básicos que protegen las instalaciones nucleares.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, visita China para conversar, entre otros temas, sobre la guerra en Ucrania. Su visita se da justo después de que termina la de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en el gigante asiático. La alta funcionaria concluyó su viaje amenazando con sanciones a los bancos chinos que faciliten transacciones al ejército ruso, a lo que el gobierno chino respondió que la cooperación con Rusia no debe restringirse. Los detalles desde Beijing con nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Ha llegado Sergei Lavrov hoy a Beijing para hablar de varios asuntos geopolíticos, especialmente de Ucrania. Del viaje no ha trascendido mucho, apenas que estará en la capital 2 días y se verá con su homólogo chino Wang Yi para debatir de la cooperación en la escena internacional. Esta visita servirá también para preparar la del presidente ruso Vladimir Putin en mayo a Beijing para reunirse con Xi Jinping. Lavrov alabó en la víspera de su viaje el plan de paz chino para Ucrania, una hoja de ruta con 12 puntos que prevé un alto el fuego inmediato y que fue desdeñado por la Unión Europea y Estados Unidos al considerarlo vago y demasiado escorado hacia Moscú. Opina Lavrov que no es vago en absoluto y sí razonable, que está basado en el análisis de las razones que condujeron al conflicto y en la voluntad de acabar con ellas. Se refiere Lavrov probablemente a aquellas menciones chinas a la expansión de la OTAN como desencadenante y que, como ha repetido en muchas ocasiones, se parece mucho al hostigamiento militar que Beijing sufre de Estados Unidos en el Pacífico. El momento de la visita no parece casual. Llega Lavrov en pleno frenesí diplomático a 3 bandas, después de la conversación telefónica entre Joe Biden y Xi Jinping, apenas un día después de que partiera de la capital china Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y unas semanas antes de que llegue Antony Blinken, secretario de Estado. Yellen mantuvo un discurso sosegado y amistoso y solo fue dura con el tema ruso. Amenazó con consecuencias serias a las compañías chinas que den apoyo material a Moscú para la guerra, aunque no concretó qué compañías son ni cuáles serán esas consecuencias. México vivió su primer debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Los 3 candidatos asistentes dialogaron sobre salud, educación, lucha contra la corrupción y la violencia contra las mujeres y grupos vulnerables. Sin embargo, las 2 candidatas mejor posicionadas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se concentraron más en ataques mutuos que en exponer sus planes de gobierno. Samuel Salgado tiene los detalles. Avanzar con la transformación. La oficialista Claudia Sheinbaum. Hola, soy Xóchitl Gálvez. La opositora Xóchitl Gálvez. Orgulloso y agradecido. Y el centroizquierdista Jorge Álvarez Maínez debatieron por primera vez cara a cara. Los 3 candidatos a la presidencia de México respondieron preguntas de la ciudadanía enviadas por redes sociales. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez centraron el debate en acusaciones mutuas. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano criticó a ambas candidatas en su intento por fortalecer una tercera opción. Hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. Baum, heredera política del actual presidente mexicano, continuó con su estrategia de capitalizar la popularidad de los programas sociales y la política económica de la administración de Andrés Manuel López Obrador. La violencia de género también fue otro tema central. Sheinbaum estuvo en el foco debido a su gestión entre 2018 y 2023 en la capital mexicana. Me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió de 0.97 por cada 100,000 habitantes a 1.22. Hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el tema migratorio, todos los candidatos defendieron los derechos de los migrantes irregulares, que según datos oficiales fueron más de 782,000 personas en 2023. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.
Chao.